Hola, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en este mes de junio, aunque hoy ya es 1 de julio, que hemos hecho en Asinem sobre la nueva normativa del RITE. Nos lo va a explicar ahora, entra hoy en vigor, y nos lo va a explicar Rubén Giner, responsable del Departamento Técnico de Teclisa. Vamos a hablar de los aspectos relevantes del Real Decreto 178/2021 para el sector de la climatización, lo que comentaba antes, el nuevo RITE, que entra hoy en vigor y que nos va a hacer un pequeño resumen, como digo, Rubén Giner. Muchas gracias, Rubén, por estar con nosotros otra vez. A Teclisa, que nos acompaña, hace poquito que está en Asinem y trabajamos juntos y ya hemos hecho 2 jornadas. Y bueno, todo tuyo, nos vemos al final de tu charla. Muy bien, gracias, Trini. Vamos a ver, un segundo. Vale. Bueno, lo primero, daros las gracias tanto a Trini como a Sinem por ya lo que ha comentado Trini, dejarnos participar en estos webinars tan interesantes. Y también, bueno, daros las gracias a todos los asistentes porque sé que es una hora compleja y es un tema también un tanto tedioso para un webinar. Entonces, bueno, pues gracias a todos. Y bueno, entra hoy en vigor el reglamento, el Real Decreto 178 del 2001, el que modifica el RITE que conocíamos actualmente. Y bueno, pues vamos a hacer un webinar hablando de los aspectos relevantes. Hay que entender que estos aspectos relevantes son los que yo personalmente he considerado que eran relevantes, pero que pueden haber otros muchos dentro de la gran cantidad de texto que hay dentro del Real Decreto, que también pueden ser relevantes para otros. En este sentido, bueno, pues os abogo a que si veis que falta alguna cosa, pues que consultéis a la documentación pertinente. Y si no, pues que nos mandéis un correo, que luego os dejaré el correo al final y nos consultéis sobre ello, ¿vale? Y luego el tema de las preguntas, como es bueno, las preguntas que se pueden hacer sobre este tema pueden ser un poco complejas. Por experiencia, lo que vamos a hacer es, en vez de atender preguntas al final, y así también no hagamos mucho el webinar, pues en lo mismo, el correo que os dejo, me las paséis por correo y así particularmente vemos duda a duda, las podemos analizar, ¿vale? Y bueno, sin más, yo ahora mismo voy a apagar mi cámara para no quitar espacio del webinar. Darme un segundo. Vale, perfecto. Y vamos a dar por comenzar. Bueno, lo primero, para aquellos que no nos conozcáis, puesto que somos, bueno, somos, diríamos, primerizos, ¿no? Aquí en Asinem, GC Group, Teclisa Baleares, pertenece a GC Group, que es un grupo alemán de distribución y que se compone de más de 400 empresas por toda Europa. Entre ellas, en el caso de España, que nos corresponde, pues tenemos 4 centros logísticos, tenemos 30 tiendas de autoservicio que las denominamos ABEX, igual os suena, y que están dirigidas a la venta solo exclusiva al profesional o al instalador. Tenemos más de 230.000 artículos dentro de nuestro portfolio de stock. Además de aulas de formación, también tenemos pues 3 elements que al final son showrooms, donde podéis ir con vuestro cliente final para ver temas de baño, cocina, etc. Específicamente en vuestra isla, bueno, pues tenemos 2 centros logísticos, uno en Mallorca y otro en Ibiza, y 7 tiendas de autoservicio, como os he comentado anteriormente. Y luego, bueno, entre los materiales que trabajamos, bueno, pues aquí tenéis el portfolio de productos, os lo dejo para que lo veáis. Y bueno, para que nos conozcáis aún un poquito más, nosotros, además de lo que es la distribución, pues tenemos una plataforma que se llama GC Academy, que es, bueno, es una plataforma de formación y donde podéis ver pues el blog y todas las formaciones que vayamos a realizar en esta dirección de la URL que os pongo aquí. Luego tenemos el canal GC Group España, donde colgamos los vídeos. Este vídeo lo colgaremos en cuanto podamos en el canal. Y, bueno, pues las redes sociales, bueno, pues que las tengáis aquí, ¿vale? Esto se queda grabado, posteriormente podéis verlas y acudir a ellas. Y, bueno, ahora sí empezamos ya, nos ponemos en serio. Lo dicho, disculpadme un poco porque este tipo de formaciones, pues son, no vamos a llamarlas aburridas, pero no son del todo divertidas, ¿no? Pero bueno, tenemos que verlas y yo he ido poniendo ejemplos para que, bueno, podamos, no sea tan tediosa, ¿no? Empezamos, el índice, lo primero que vamos a ver es por qué se actualiza el RITE. Es importante entender por qué hemos llegado hasta esta modificación. Veremos cambios relevantes en el índice y en el articulado.
los pasaré rápido, ¿vale? Y luego entraremos más en cuestión en los cambios relevantes en las instrucciones técnicas. Y finalmente veremos un resumen de todo lo que hemos visto, ¿vale? Vamos a empezar. ¿Por qué se actualiza el RITE? Bueno, como sabéis todos, el RITE proviene del Real Decreto 1027 de 2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. Y esto, bueno, pues buscaba ser un marco normativo básico para hablar o regular las exigencias de eficiencia energética y seguridad que debían cumplir las instalaciones térmicas en los edificios para atender, muy importante, la demanda de bienestar e higiene de las personas, ¿vale? Al final, tanto el RITE como el Código Técnico se basan en atender la demanda en higiene y bienestar de ambos, de las personas, ¿vale? Entonces, una vez teníamos esta reglamentación, bueno, pues fueron apareciendo poco a poco otra serie de reglamentaciones que iban poniendo pequeñas modificaciones a este RITE inicial, ¿vale? A este reglamento. Primeramente, bueno, puede ser que me deje alguna, yo he ido poniendo las que he visto más interesantes. Primeramente apareció en 2009 el Real Decreto 1826. Este introdujo varias medidas, especialmente eran las de limitación de temperatura en locales calefactados a 21 y refrigerados a 26. Hablaba también de las condiciones de humedad que tenían que estar entre el 30 y el 70, la prohibición de instalación de calderas individuales de gas de 70 kilovatios, bueno, prohibición de instalaciones que no cumplieran unos rendimientos. Y lo que más recuerdo yo, que igual os suena a vosotros, es que apareció la obligatoriedad de colocar este tipo de equipos mostrando la humedad y la temperatura en los de pública concurrencia. Bueno, yo de forma coloquial a este RITE lo denominaba 2009. Yo, bueno, y mi centro, ¿no? O sea, donde trabajábamos se denominaba de esta manera. Igual también lo habéis conocido vosotros como RITE 2009. Yo lo pongo así para que también se nos quede un poco el punto, ¿no? De la modificación. Luego apareció en 2010 el Real Decreto 249 de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones de materia de energía y minas. Posteriormente, en 2013, aparece el Real Decreto 238. Este ya es un poco más interesante porque transponía parcialmente la Directiva 2010/21 de la Unión Europea. Entonces, ¿qué hacía esta directiva? Bueno, pues a grandes rasgos, pues incorporaba a nuestro ordenamiento jurídico pues, las obligaciones de la directiva, claramente. Establecía la obligatoriedad de un certificado anual de edificio en los casos de que no hacía falta, de que hiciera falta contrato de mantenimiento. Y, bueno, hablaba de inspecciones técnicas y hacía modificaciones de las instrucciones técnicas del RITE que existían ya. De manera coloquial o personal, yo lo denominaba RITE 2013, ¿vale? Y nos quedaremos con ese nombre para ahora ver el resumen, digamos, final. Luego, posteriormente, en 2016, apareció un Real Decreto, que era el 56/2016 del 12 de febrero, por el que se transponía otra directiva, la 2012/27, relativa a auditorías energéticas. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos estas modificaciones y en 2018 aparece una nueva directiva, la 844 del Parlamento Europeo, que lo que hace es modificar la directiva 2010-31, que ella ya modificaba en sí el RITE 2007. Y también modificaba la directiva 2012, que también modificaba a su vez el RITE 2007. Como veis, empieza a haber un follón de normativas para aquí y para allá. Bueno, esta directiva introducía modificaciones, especialmente lo relativo a las nuevas definiciones, modificaciones que ya habían existentes. Luego aparece la directiva 2018/2008 y que esta modifica la directiva 2012/27, ¿vale? Como veis, salen dos directivas que modifican directivas ya existentes. Esta, habla de nuevas disposiciones relativas a eficiencia energética en edificios y sus instalaciones. También aparece la Directiva 2018-2001 del 11 de diciembre de 2018. Esta adapta el RITE a diversos aspectos relativos al fomento de las energías procedentes de fuentes renovables. Se tiene que adaptar el RITE a reglamentos del ecodiseño, muy importante, derivadas de la Directiva 2009-125. Se adapta también a reglamentos delegados, importante también sobre etiquetado energético, puesto que el diseño ecológico y el etiquetado, al final, hacen las grandes modificaciones que han venido en este nuevo Real Decreto, vienen muchas por ahí, ¿no? Luego también se deben introducir requisitos a este nuevo, a este RITE, al que teníamos actualmente, para cumplir pues el PNIEC, ¿vale? El PNIEC lo que decía es que tiene un compromiso de una reducción en 2030
de energía primaria llegando al 39,5%. Entonces, al final, como veis, hay una disparidad de normativas que van entrando. Claro, ¿esto qué hace? Pues obliga o lleva a que se intente generar pues, algún tipo de reglamentación o alguna documentación donde se pueda adherir todos estos cambios, ¿no? Porque era muy complicado, teniendo ya el RITE, pongamos, consolidado 2013, pues estar buscando todos los diferentes cambios en estas diferentes normativas. Entonces, como resumen, ¿qué tenemos? Pues tenemos el RITE 2007, pasamos al 2009, como os he comentado, llegamos al 2013 y aquí viene el Real Decreto 178 de 2021, que es el objeto de este webinar, ¿vale? Sale el 23 de marzo y es por el que se modifica, pues, lo que hemos comentado, el 1027 / Real Decreto 1027-2007. También hay que decir que salió el 23 de marzo este Real Decreto y el 1 de junio aparece el Real Decreto 390/2021, poquito tiempo, como veis, atrás, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios y este, a su vez, hace unas pequeñas modificaciones dentro de este Real Decreto, ¿vale? Al final, como veis, un poco un follón. Al final, ¿qué tenemos? Pues con este Real Decreto 178/2021 conseguimos lo que entendemos como el RITE 2021. Que hay que entender que este RITE 2021 no es un reglamento nuevo. Esto lo que es una modificación del Real Decreto 1027-2007. Es decir, el reglamento real es el del Real Decreto del 2007. Lo que pasa es que se ha sacado una modificación para, lo que hemos dicho, recoger todas estas directivas y normativas. Un segundo. Vale. Este RITE que tenemos ahora lo tenemos en fase 1, es la fase 1. se prevé, no sé exactamente el tiempo, pero 2022, 2023 que aparezca la fase 2 del RITE, que seguramente esté mejor, bueno, yo creo que habrá mejor índice y se adaptará tecnológicamente a la actualidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí vemos el resumen de por qué hemos llegado a esta actualización del RITE. Espero haberme explicado bien y que, bueno, hayáis visto un poco de dónde sale toda esta parafernalia de normas y dónde acaba, que es en el RITE 2021, ¿vale? Ahora vamos a los cambios relevantes en el índice y en el articulado. Yo lo que he hecho es, como esto quedará grabado, que, bueno, vamos a pasar por todos los puntos que se hayan modificado dentro del índice y luego hablaremos del articulado de manera resumida, ¿vale? Para intentar que no sea muy aburrido. Bueno, en la instrucción, yo voy a decir instrucción técnica y ahora, a partir de ahora, hablaré de puntos, ¿vale? Para no repetir instrucción técnica constantemente. Entonces, en la 1141, hasta la fecha, teníamos exigencia de calidad térmica del ambiente y con este nuevo RITE, pues se añade el texto y valores para el dimensionado. Luego, el 1.2, exigencias de eficiencia energética, se le añade energías renovables y residuales. Aparecen, como veis, cuatro instrucciones técnicas nuevas, la 124, que es sobre preparación de agua caliente para usos sanitarios, la 12428, que habla de unidades de ventilación, la 12429 sobre emisores térmicos y la 12435 sobre sistemas de automatización y control de instalaciones, ¿vale? Importantes estas 4 nuevas adquisiciones dentro del RITE. Luego, el punto 1246, utilización de energías renovables y aprovechamiento de las energías residuales disponibles, cuando anteriormente su texto era aprovechamiento de energías renovables y residuales. El punto 12461 añade a contribución de energía, antes era contribución de calor renovable y ahora se queda como contribución de energía renovable o residual para la producción térmica del edificio. El 12462 desaparece, que es el que hablaba de la contribución de calor renovable o residual para las demandas térmicas de piscinas cubiertas y por ello, al eliminarse el artículo anterior 12463 pasa a ser el 12462, el 12464 pues pasa a ser el 12463, ¿ok? Y luego el 12471 habla de la limitación de la utilización de energía convencional para la producción de calefacción y añade el texto centralizada. También se genera una nueva instrucción técnica, que es la 1248 sobre eficiencia energética general de la instalación térmica. También nueva tenemos la 345 llamada información sobre el consumo y la 383 información sobre temperatura y humedad.
Luego la 421 y la 422 lo que hace a grandes rasgos es introducir el texto ventilación, ¿vale? Que hasta la fecha, pues la ventilación, siendo lo importante que es, y más ahora imaginaros con el COVID, pues no aparecía este texto y ahora pues aparece, se tienen en cuenta en cuanto a inspecciones. Luego tenemos la 424, que es nueva, habla de expertos independientes, y la 425, sistemas de control independientes. Y luego en la 431 y en la 432 lo mismo, se añaden dentro de la periodicidad de inspecciones pues la parte de ventilación, ¿vale? Que hasta la fecha lo mismo, no estaba introducida y se ha vuelto un punto también muy importante. Y finalizando ya en la parte del índice, pues la 434 habla de exenciones de inspección, que es nueva, y desaparece del apéndice el 3.3, ¿vale? Esto en cuanto al índice. Luego el articulado lo vamos a hacer de forma resumida, igual no están todos los artículos indicados aquí, yo he puesto un poco lo que he considerado más relevante. Entonces, bueno, pues tenemos que en cuanto al articulado se incluyen las redes urbanas de calefacción y refrigeración y los sistemas de automatización y control. Aparece en el artículo 2, ¿vale? Os pongo el artículo por si luego alguien quiere verlo más específicamente, pues que sepa dónde debe de ir, ¿vale? Importante esto de redes urbanas de calefacción y automatización porque están y en los anteriores RITES no aparecían de esta manera. Luego tenemos, se incluye la terminología de energías renovables y residuales dentro de las exigencias que deben cumplir las instalaciones térmicas, ¿vale? En los artículos 4, 10, 16, 17 y 30. Se modifica el articulado para hacer referencia a las normas armonizadas, a las directivas, ¿vale? En los artículos 5, 9, 12 y 18 se incluyen los términos ventilación y emisores en el artículo 12. Se incorpora el cumplimiento a lo referente al etiquetado energético, importante el tema del etiquetado energético, artículos 18 y 20. ¿Qué más? Vale, en cuanto a inspecciones, las instalaciones de asistentes calificadas como condicionadas pasan de tener 15 días para acreditar la subsanación a un valor más natural o más normal, que son 6 meses. Y esto aparece en el artículo 32. Y luego se sustituye el Real Decreto 138-2011 por el nuevo, que es el Real Decreto 552 de 2019, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, en el artículo 37. Es decir, se queda obsoleto este Real Decreto y aparece el que lo sustituye, ¿vale? Y luego se añade la puesta a disposición del público de los listados de las empresas instaladoras o mantenedoras. Y estos listados son los pone a uso del público pues las comunidades autónomas. Y aparece en el artículo 29 y 39. Bueno, pues de un golpe nos hemos cargado el índice y el articulado, ¿vale? De manera rápida, porque tampoco... bueno, no he querido entrar demasiado porque ya os digo, lo que os he comentado puede ser tedioso. Vamos al tema de las instrucciones técnicas, que es lo que a lo mejor podemos gastar más en nuestro día a día y donde pueden estar los cambios que nos afecten seguramente pues en nuestra actividad. Vale. Primer punto de cambio relevante. Bueno, pues en la instrucción técnica 1141, exigencia de calidad térmica del ambiente y valores para el dimensionado, en el punto de generalidades nos dice, como veis yo la estructura la he hecho de la siguiente manera. Os pongo a un lado el 2013, que es todo lo que había hasta que entrara en vigor, hasta que entrara el Real Decreto objeto de este webinar, y luego en el otro lado os pongo el actual, ¿vale? Os lo he puesto 2013-2001 para que lo podamos diferenciar. Entonces, ¿qué nos decía el RIT de 2013? Pues que la exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionado de la instalación térmica si los parámetros temperatura seca, temperatura operativa, humedad relativa, temperatura radiante media y velocidad media del aire se mantienen en la zona ocupada, es normal, donde hay gente, dentro de unos valores que establece el RIT. Vale. ¿Qué pasa ahora en el 2021? Pues que esos parámetros, con el mismo texto, pero esos parámetros varían un poco. Lo que se ha hecho es, desaparece temperatura seca y temperatura radiante media y se adhieren 3 puntos más que ahora hablaremos. El primer punto, que sería por qué desaparece la temperatura seca y temperatura radiante media, realmente esto no desaparece. Lo que pasa es que la temperatura operativa tiene que ver con estos 2 puntos. ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a ver, porque esto es interesante que el que no lo pueda conocer, lo conozca. Sabemos todos que la temperatura seca del aire, que estaba en el 2013, es la temperatura que miden los termómetros, ¿vale? Y luego la temperatura radiante media, que esta es un poco más complicada de explicar,
representa el calor que emiten en forma de radiación los elementos del entorno, los cerramientos, ¿vale? Cerramientos, paredes, suelo, siendo una media de las temperaturas de todos ellos. Como veis aquí en el dibujo, de forma, esquemática, pues la temperatura media de los cerramientos y la temperatura seca del aire. Vale, pues la temperatura operativa es una ponderación de ellas dos. Es decir, es en la ecuación para obtener dicho dato, utilizamos la temperatura radiante media y la temperatura seca con dos coeficientes. El coeficiente coeficiente térmico de radiación y el coeficiente térmico de convección. Lo que pasa es que el de radiación, si no recuerdo mal, es 4,7 vatios metro cuadrado Kelvin y el de convección está entre 3 y 6. Si se coge el término medio está en 4,5. Como son tan parecidos, normalmente solemos considerar, para facilitar los cálculos, que la temperatura operativa es la media entre la temperatura radiante y la temperatura seca. Por lo tanto, al ser la media, como veis, sí que se tienen en cuenta estos dos factores. Lo que pasa es que se obvian en el RITE 2021, pues porque no han querido ponerlos, por lo que entiendo que por lo que os estoy contando. Y luego la temperatura operativa, para el que no lo conozca, al final, de forma muy sencilla, es la temperatura que sentimos las personas dentro de una estancia, ¿vale? Es una temperatura pero que no es la del termómetro, ¿vale? Como veis aquí. Es al final una media entre seca y radiante media, ¿vale? Entonces, ya sabemos por qué no aparecen estas dos. Y luego aparecen tres términos más nuevos que no aparecen en la anterior, que serían la simetría radiante. Entonces, ¿la simetría radiante qué es? Bueno, pues la simetría radiante se refiere a las diferencias de temperatura existentes entre los diferentes cerramientos. Por ejemplo, un techo caliente y una pared fría, o una pared caliente y un techo frío. Normalmente las personas solemos ser más, lo notamos más las asimetrías que se producen con techos calientes y paredes frías. Por ejemplo, una ventana, ¿vale? Una ventana que no está muy bien aislada, que trae, que absorbe demasiado calor, pues es notable. Entonces, esto sería la simetría radiante y se pone porque es parte de los parámetros del bienestar dentro de una estancia. Luego está la gradiente vertical de temperaturas. Esto simplemente es la diferencia de temperaturas que hay del aire entre la cabeza y los pies, ¿vale? No estaríamos cómodos si tenemos, imaginaros, los pies congelados y la cabeza ardiendo, o al revés, ¿vale? Entonces, esto tiene que ser, pues, tener una temperatura que esté dentro de lo agradable. Y luego la temperatura del suelo, ya sea para frío o para calor, también. Si no tenemos una temperatura, por ejemplo, buena de calor, pues puede ser incómodo. Un ejemplo es que el RITE, una de las UNES de suelo radiante, pues limita la temperatura, por ejemplo, del suelo radiante a 29 grados, ¿vale? Entonces, estos son los 3 puntos más la temperatura operativa que entran dentro de este cambio. Pasamos a otra modificación, la 1142, temperatura operativa y humedad relativa. Bueno, esto es un poco, voy a leerlo, ¿vale? Y vemos el cambio donde está. Mira, nos dice el RITE 2013, que es el mismo texto que el 2021. Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y de humedad relativa se fijarán en base a la actividad metabólica de las personas. Esto es lo que conocemos como el MET. Su grado de vestimenta es lo que conocemos como el CLO o el CLO, que alguna vez lo habréis oído. Y el porcentaje estimado de satisfechos, ¿vale? El PPD. Entonces, en el punto A del 2013 nos decía que para una situación sedentaria, que es 1,2 MET, con un grado de vestimenta en verano 0,5 o en invierno 1, la cantidad o el porcentaje de personas insatisfechas dentro de la sala, de esa estancia, podía estar entre el 10 y el 15%. Respetando estos aspectos, pues las temperaturas operativas y humedad relativa en las dos estaciones tenían que ser las que aparecen aquí. A ver si puedo coger el puntero láser, ¿vale? Las que aparecían aquí. Entonces, ahora que nos dice el cambio del RITE, nos dice lo mismo exactamente, las mismas condiciones, 1,2 MET, 0,5 CLO y 1 CLO en invierno, pero pegan una restricción y dicen, ojo, el porcentaje de insatisfechos tiene que ser menor del 10%, asumiendo un nivel de velocidad de aire de menos del 0,1 de metros segundo. Entonces, bajo estas circunstancias, pues son estas temperaturas y humedad que se marcan. Pero aún así, para el caso de actividad sedentaria, lo que te dice es,
un poquito más abajo en la norma dice, para el dimensionado de los sistemas de calefacción se empleará temperatura de cálculo en interiores de 21 y para refrigeración de 25. Es decir, inicialmente te deja esta gama de temperaturas, pero luego te dice que no, que para calefacción 21 y que para refrigeración 25 cuando estemos en actividad sedentaria, ¿vale? Porque si no estamos en actividad sedentaria, estamos fuera de los parámetros que se indican, habría que irse a una normativa a realizar pues, los cálculos correspondientes, ¿vale? Entonces, un poco para entender qué es esto del PPD, que a veces hay un poco de dudas, he querido hacer pequeña explicación. A ver si puedo, ¿me pasa o no me pasa esto? Ahora, vale. Todo esto del bienestar aparece de la UNE 7730 de 2006. Entonces, esta UNE ISO determina, analíticamente interpreta el bienestar térmico mediante dos índices, que es el PMV y el PPD. ¿Vale? Esta normativa se basa en un método que se llama método Fanger y que en función de la vestimenta y la temperatura operativa y de estos índices, pues saca el grado de bienestar. Entonces, ¿qué es el PMV? Es el voto medio estimado. Y según esta normativa, lo que te dice es, metemos a un montón de gente en una sala, les ponemos esta tablita y les decimos, 0 es que estás neutro, valores positivos hasta 3 es que tienes calor y valores negativos es que está frío. Y la gente vota, ¿vale? Esto se le llamaría a grandes rasgos, ¿vale? De una manera así simple, diciéndolo, ¿no? Y se calcula mediante una ecuación, ¿vale? Suponiendo que ahora no podemos meter a gente, entonces lo que hacemos es tirar de una ecuación que ya está en el método Fanger y es un poco compleja, por lo tanto se tiene que utilizar PC. Y luego también hay otra opción que es calcularla directamente a partir del anexo E de la norma que os he comentado, que ahí están datos, que es como se suele hacer, y bueno, mediante una medida directa empleando un sensor integrador, que esto la verdad yo nunca lo he visto, pero entiendo que se puede hacer. Entonces, una vez calculamos el PMV con el anexo este que os comento, sacamos el PPD con una ecuación, ¿vale? Esta ecuación parece muy compleja, al final lo que se traslada es a esta curva, que lo que nos unifica es, nos dice el PPD, el porcentaje de personas insatisfechas, con respecto a el porcentaje, al voto medio, ¿no? Hacia aquí, hacia la izquierda es frío y hacia la derecha es calor. Entonces, como ejemplo, bueno, el PPD al final el nombre lo dice, porcentaje de personas insatisfechas, ¿vale? Metemos lo mismo, en una sala a mucha gente y, bueno, pues a ver qué porcentaje de personas están insatisfechas con la temperatura operativa puesta, ¿no? Como ejemplo, tenemos, mira, una sala de reuniones, tenemos una temperatura operativa de 22 grados, consideramos que es verano, 0,5 CLO, un nivel de actividad 1,2 MET, como hemos visto antes, y la velocidad relativa del aire 0,10. Entonces, yéndonos a esas tablitas, pues nos dice que el PMV es menos 0,79. Entonces, nos vamos aquí, menos 0,79, vamos a la gráfica, cortamos y, bueno, aproximadamente nos dice que el porcentaje de personas insatisfechas es un 18%. De insatisfechos por frío. Por lo tanto, no cumplimos ni del 15 al 10 del 2013 ni menos del 10 del 2021. ¿Cómo se resolvería esto? Pues si pusiéramos una temperatura operativa de 23 grados, sería, según la tabla, menos 0,5, entonces ya nos iríamos en torno a un 10% y cumpliríamos, ¿vale? Al final, como veis, está respetando estas opciones, pues depende de la temperatura operativa, ¿vale? Solo un poco para que entendierais de dónde sale el PPD y para qué se usa. Vale, seguimos con los cambios. Tenemos el 124, 121, requisitos mínimos de rendimiento energéticos de los generadores. Esto lo he puesto porque este es uno de los puntos donde se ve modificado con este Real Decreto que apareció el 1 de junio, que modifica el 2021. Entonces, al final, bueno, yo lo he puesto aquí por no leer. Lo que dicen los tres es que queda prohibida el uso de calderas y calentadores de tipo B, según la norma 1749 IN, y también no afecta esta prohibición a los tipo B3, que son estos que tenéis aquí, ¿vale? Como esta excepción normalmente para la rehabilitación. Y además se asemeja mucho a lo que son estancas. Lo único bueno de este Real Decreto es que queda como un poco más claro, ¿vale? Si leemos el de 2021, al final dice, queda prohibida la instalación de calderas de tipo atmosférico y luego pasa a hablar de los calentadores. Entonces,
bueno, da un poco dudas en el entendimiento. Entonces, el Real Decreto 2390 queda un poco más claro porque dice ya, sin duda, te dice, queda prohibida la instalación de calderas y calentadores de gas, ¿vale? Aquí ya no dice a sí mismo, sino calderas y calentadores de gas mayores hasta 70 kilovatios de tipo B. Y además actualiza la normativa que sustituye esta que aparece aquí, la 1749I, ¿vale? Entonces, bueno, pues es importante que lo supieseis y yo lo he querido poner porque es uno de los cambios que introduce este Real Decreto. Pasando a otro punto, dentro de esta misma instrucción técnica, en el punto 9, en RITE 2013, nos decía que los emisores deberán estar calculados para una temperatura media de 60 grados como máximo. Esto significaba que nosotros cogíamos, por ejemplo, una temperatura de 70 grados de impulsión, con un salto térmico de 20 grados, una salida a 50, pues la temperatura media del radiador era 60. ¿Vale? Entonces, y si tomamos la temperatura de instalación, que es la que se le resta al ambiente de 20 grados, se queda a 40. Entonces, este tipo de radiadores eran los que normalmente conocíamos como los AT40 cuando los buscábamos en las tablas estas para buscar el radiador, ¿no? Los vatios por elemento. Ahora, en el RITE 2021, pasa el punto 9 a ser el punto 5 y lo que nos dice es que los emisores de calefacción deberán estar calculados para una temperatura máxima, ya no media, máxima, de entrada de 60 grados, ¿vale? Entonces, si cogemos el mismo salto de temperaturas y entramos a 60 y salimos a 40, pues ya la temperatura media pasa a ser 50, ¿vale? Ya no es 60. Y luego, si lo restamos a la temperatura ambiente, tenemos la temperatura media de la instalación, que es tipo de AT30, que es los que conocemos los radiadores como radiadores de baja temperatura, ¿vale? Entonces, esto es otro cambio dentro del nuevo RITE. Que, bueno, estos son los puntos que yo he tenido en cuenta, pueden haber muchos más. ¿Qué sacamos de este cambio, ¿no? de esta instrucción técnica? Bueno, pues que manteniendo las mismas situaciones, mismas condiciones, si bajamos la temperatura de impulsión, necesariamente para esos radiadores, por ejemplo, de aluminio, de elementos, pues tendremos que subir los elementos, ¿eh? Luego, que si reducimos como mínimo 10 grados la temperatura de impulsión del generador, porque anteriormente podíamos llegar a 70 y ahora como máximo podemos ir a 60. Entonces, esto también lleva a un ahorro energético. También se fomenta el uso de emisores denominados como de baja temperatura, por lo que os explicaba antes. Y muchos de ellos, pues no hace falta ampliar tanto elementos, sino que están preparados para con menos longitud, pues poder ceder la misma energía, la misma potencia. Luego también que a menor temperatura de impulsión, pues tenemos menos pérdidas de calor, por lo tanto, pues menos pérdidas energéticas en ese trasiego del fluido desde la caldera o generador hasta el elemento emisor. Y luego, por ejemplo, en cuanto al aislamiento, yéndonos a un caso muy alejado, pero pues tenemos una tubería de 90 de diámetro 90 o 140, en ese rango, pues si estuviéramos en 60 podemos trabajar con 30 y si estuviéramos por encima de 60 nos tendríamos que ir a un espesor de 40. Por lo tanto, aquí también habría un ahorro, porque en vez de trabajar a 70, trabajo a 60 y puedo bajar el aislamiento. Para cantidades grandes de tubería y más, por ejemplo, en estas secciones, pues puede ser un ahorro económico, ¿vale? Entonces, esta sería esta instrucción. Pasando a otra instrucción técnica, la de regulación de quemadores. Bueno, pues en el 2013 lo que nos decía era que la regulación de los quemadores alimentados por combustibles líquidos o gaseosos era en función de esta tabla, ¿vale? Pues potencias menores de 70, una etapa modulante, entre 70 y 400, dos etapas o modulante, bueno, y así, ¿no? Sucesivamente. Lo que dice ahora el RITE 2021 es que la regulación de los quemadores alimentados por gases, ¿vale? Por combustibles gaseosos, debe ser siempre modulante. Ya no puede ser por etapas, ¿vale? Tiene que ser modulante. Y que para los combustibles líquidos tiene que ser de potencias menores de 70, puede ser una etapa o dos, debidamente justificado, y para potencias mayores de 70, modulante. En este caso, yo esta modulación la veo difícil porque la modulación de un quemador de este tipo de gasóleo es por pulverización. Entonces, aquí yo veo difícil que esto pueda llegar a verse o que haya un gran surtido de productos. Pero bueno, esto es lo que exige la norma. Sí que es sencillo, sí que se puede hacer o más fácil en gas, pero bastante más difícil en modulantes. Perdón, en combustibles líquidos modulantes. Pasamos, luego tenemos la 124, que es la de preparación de agua caliente para usos sanitarios. Esta es nueva. Lo que nos dice es que tenemos que basarnos para hacer el dimensionado y el cálculo de la demanda de ACS del edificio. Entonces, primeramente nos dice que tenemos que basarnos en los criterios del código técnico
el HE4, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice el HE4? Bueno, pues el ámbito de aplicación, pues que tiene que ser para edificios de nueva construcción con demandas de ACS mayores a 100 litros día, edificios existentes con una demanda mayor de 100 litros días en los que se reforma íntegramente el edificio o instalación o parte de la instalación de generación térmica o por cambios de uso, ampliaciones e intervenciones que no estén dentro de este punto en edificios existentes con una demanda inicial de ACS mayor de 5.000 litros y que suponga un incremento superior al 50% de la demanda inicial, y para climatización de piscinas cubiertas nuevas y piscinas existentes en las que se renueve su instalación. También nos dice que la contribución renovable ha de ser al menos del 70%, pero que podrá ser del 60% cuando la demanda sea menor a 5.000 litros día. Y además ahí también nos pone las especificaciones técnicas para considerar que una bomba de calor es contribución renovable, ¿vale? Luego, otro de los normas que nos hace que nos basemos es el anejo F de este mismo documento básico, el HE, que habla, bueno, pues de las demandas orientativas a 60 grados pues de zonas que no sean residenciales. Y también, si la temperatura no va a ser de 60 grados, sino que va a ser otra, pues nos marca una ecuación para que saquemos esta demanda, pero en función de una temperatura diferente a 60 grados, ¿vale? Luego también nos dice que nos tenemos que basar en los criterios de la HS4, que está lo que comenta, bueno, habla de la calidad del agua, de la protección contra retornos, de los caudales mínimos instantáneos para suministrar aparatos y de presiones mínimas en los puntos de consumo, los elementos que han de componer las instalaciones de agua fría, ACS de circulación y las pautas para dimensionar dichas conducciones, el cálculo de grupos de presión, depósitos hidroneumáticos, etc. y cómo ejecutar dichas instalaciones. Y finalmente también nos lleva a la norma UNE en 12.831, que esta es una norma europea que es un método para calcular la potencia y el volumen de acumulación necesarias en ACS, ¿vale? Y se aplica pues a sistemas de acumulación con intercambiador externo y sistemas de acumulación con intercambiador interno, ¿vale? Luego, dentro de esta misma instrucción técnica está el punto 3, y este punto 3 es interesante porque nos dice, en el caso de incorporación de sistemas de generación auxiliar convencional, es decir, por ejemplo, en el caso de poner una caldera a un depósito de acumulación de una instalación renovable, es decir, en el caso de poner una caldera a un depósito, por ejemplo, interacumulador de solar, estos deben suponer una disminución del aprovechamiento, no deben suponer una disminución del aprovechamiento de los recursos renovables, hecho que se deberá quedar justificado en proyecto memoria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es que antes en el Código Técnico 2007, HE4.225, nos decía textualmente que no se permitía conectar equipos auxiliares a los acumuladores solares, ¿vale? Entonces, todos teníamos en mente que esto no se podía hacer. Lo que hace el RITE es, bueno, yo no te lo voy a negar. Yo lo que te digo es, si lo pones, me lo tienes que justificar, ¿vale? Ya os digo que la justificación es complicada. Entonces, yo personalmente no creo que sea muy fácil justificar esto, pero ellos no te quitan esa obligatoriedad de no hacerlo, sino, oye, lo puedes hacer, pero justifícamelo. Entonces, posiblemente si hay que justificar acá, siga siendo todo igual, pero bueno, que dan la opción y es bueno que lo sepáis. Luego, en la 12421, aislamiento térmico en redes de conducción, en generalidades, lo que nos dice el punto 7 en 2013 es que los espesores de aislamiento se tenían que calcular por el procedimiento simplificado por el alternativo. Pues en el RITE 2021 nos dice lo mismo, lo que pasa es que lo que nos dice es que para instalaciones de 70 kilovatios ya no valdrá el método simplificado, tendrá que ser el método alternativo. Y además, en ningún caso, esto siempre es así, no pueden ser los espesores menores a los que aparecen en las tablas que veis en el código técnico. Este método alternativo se basa pues, en los criterios de la norma esta que os pongo aquí, la ISO 12241. Entonces, bueno, viendo esto, he visto importante hacer mención del procedimiento simplificado, porque muchas veces algunos de vosotros no lo conocéis y os puede ayudar a ahorrar alguna vez en cuanto al aislamiento, tanto económicamente como el espesor. Entonces, lo explico rápidamente. El procedimiento simplificado lo que hace es, el RITE te marca una ecuación y, y esa ecuación la pone en función de una conductividad térmica, que en este caso, como veis aquí, es de 0,04 vatios metro Kelvin a 10 grados. Entonces te dice, y bueno, todas las tablas que aparecen en el RITE van en base a esta ecuación. Entonces, te dicen, si tú
tienes otro aislamiento con mejor conductividad térmica, pues gasta esta ecuación y mira a ver qué espesor te da. Entonces, yo os he hecho un ejemplo. Si cogemos una tubería que discurre por el interior del edificio para calefacción de un diámetro de 16 con una temperatura de 42 grados, pues según la tabla esta que os pongo aquí, haría falta un espesor de 25, ¿vale? Para menor de 35, 25. Bueno, pues nosotros cogemos, por ejemplo, pues la marca Conel, que es la que trabajamos nosotros en exclusiva, que tiene una conductividad de 0,034 vatios metro Kelvin a 10 grados. Si lo metemos en la ecuación, lo que nos da es que el espesor puede ser de 18,68. Entonces, el espesor más cercano comercial es 19, ¿vale? Entonces, en este caso, en vez de poner 25, podríamos poner 19. Para 4 metros igual no es característico, pero si hay cientos de metros o 50 metros y tal, pues igual sí que es interesante. Entonces, es porque conozcáis este método simplificado que hay veces pues que no se conoce y que es sencillo, simplemente sustituir una ecuación y podéis sacar espesores menores, ya no solo para ahorrar, sino para que os puedan entrar dentro de los espacios existentes, ¿vale? Un segundo, voy a beber agua. Vale, siguiendo con el tema de aislamiento, bueno, el procedimiento, este punto lo único que nos dice es que, bueno, hay que aumentar en 5 cuando hablamos de instalaciones que funcionan en continuo como agua caliente sanitaria, y lo único que hace es poner la tabla para que no haya dudas, ¿vale? Por si hubiera alguna duda con esto de los 5 milímetros, pues nos pone la tabla. Vale, seguimos. A ver, vale. Luego el punto 1.2.4.2.3, estanquidad de redes de conductos. Bueno, pues inicialmente en el RITE 2013, en el punto 2, aparecía esta tabla con las clases A, B, C y D, que habla, hablando de los coeficientes C, que esto es para obtener las fugas, ¿vale? Las fugas de aire. Y luego en el punto 3 lo que nos decía es que las redes de conductos tendrán una estanquidad correspondiente a clase B o superior según la aplicación, ¿vale? O sea, el mínimo tiene que ser clase B. Y va de menos a más estanco. Entonces, en el 2021 lo que han hecho es, han adaptado esta tabla cambiando la nomenclatura de las clases y se han añadido se han añadido unas cuantas y se han modificado. Entonces, tenemos ahora de la TC7 a la TC1 y lo que era la B, ¿vale? Como aparecía en el punto 3 del 2013, ahora se llama ATC4. Entonces, esto realmente, ¿qué utilidad puede tener, no? O, bueno, por el que no lo conozca. Entonces, lo he puesto como ejemplo, ¿no? La importancia de la estanquidad. Teniendo un equipo de aire acondicionado por expansión directa con una unidad interior de conductos, supongamos una presión estática de 200 pascales y un caudal de 3.300, si tenemos una superficie de 50 metros cuadrados de superficie de conductos, con esta fórmula que aparece en el propio RITE, que calcula las fugas de aire, cogemos y decimos, bueno, el mínimo tiene que ser 0,9, ¿no? Pues vale, vamos a ponerlo, lo ponemos aquí, el C, ¿no? El que aparecía antes en las tablas que os he enseñado, para que veáis de dónde sale ese coeficiente C. La presión estática 200, ¿vale? ¿Qué me da? Pues me da un caudal de 50,4 metros cúbicos hora. ¿Esto qué significa? Pues que de los 3.300 metros cúbicos hora, según la estanquidad que yo le he puesto, que esta estanquidad la determina el material que compráis, va a haber 50,4 metros cúbicos de fugas. Entonces será el 1,57%. Aquí es un 1,57% que, bueno, igual no tiene mucha importancia, pero es bueno también conocerlo porque pueden haber datos grandes y al final esto es una pérdida también de potencia y de energía, ¿vale? Entonces quería un poco que vierais de la importancia de la estanquidad y a dónde iba ese coeficiente que aparecía ahí en el cambio. Siguiendo, en el punto 2.4.2.5 nos habla de, cómo divide o subdivide los sistemas de ventilación en función de su potencia específica, ¿no? Entonces, en el 2013, el SFP1 y 2 hablaba de ventilación y extracción y el 3 y 4 para sistemas de climatización. Ahora, en el 2021, lo han, digamos, arreglado y lo han dejado más claro. Lo han separado en ventilación para aire de impulsión y ventilación para aire de extracción. Entonces, el de sistema de acondicionamiento es igual, en impulsión es FP4 como en 2013, lo que cambia es el de ventilación, que ahora te piden que sea SFP3, cuando antes era SFP1. Y en extracción se mantiene igual, en aire acondicionado, en extracción, pues SFP3 y en sistema de ventilación SFP2. Estos parámetros, ¿dónde salen? Pues los vemos en esta siguiente punto, en el punto 5, que al final estas categorías lo que nos dice es qué potencia específica puede tener o debe tener el ventilador según su
categoría, ¿no? Perdón. Entonces, en este 2021 lo que han hecho es añadir 3 categorías, que es la de la 0 para menor de 300, luego la 1 ha pasado, ya no son 500, sino se quedan entre 300 y 500, y la 6 y la 7. Por curiosidad, la potencia específica, para el que no lo conozca, es la potencia consumida partido el caudal en metros segundo, y a su vez la potencia consumida pues es el caudal por la pérdida de presión partido el rendimiento, ¿vale? Entonces, de aquí salen estas categorías, ¿no? que nos piden. Vale, seguimos. A ver. Dentro de la 12429, que es nueva, nos dice que los emisores térmicos se dimensionarán para temperaturas de calefacción inferiores a 60 grados. Esto es un poco diferente a lo que nos pide por otro lado, que es temperatura máxima 60, pero bueno, como es menor, pues estamos dentro del rango. Y la entrada de refrigeración no superiores a 7 grados. Esto al final, ¿para qué nos vale? Pues nos vale para fomentar todos estos equipos, por ejemplo, para 7 grados, pues el fan coil, ¿no? Elementos que van con bomba de calor por agua, que trabajan a baja temperatura. Pues bueno, al final este punto lo que hace es fomentarlos y dejar claro cuál es la posición del RITE ante esto, ¿vale? Pasamos. Luego en el punto 12435, sistemas de automatización y control de instalación. Este también es nueva. Y aquí, bueno, lo que yo he visto un poco interesante comentar es que en los edificios no residenciales con potencia nominal útil mayor de 290 kilovatios, ya deberán estar equipados las instalaciones con sistemas de automatización y control que cumplan las siguientes capacidades. Por un lado, tendrán que monitorizar, registrar, analizar y permitir la adaptación del consumo de energía de forma continua. Tendrán que evaluar, detectar las pérdidas de eficiencia de las instalaciones e informar de ello a las personas responsables. Disculpadme. Y bueno, y comunicación y unión entre diferentes protocolos, ¿vale? Para que si hay otros sistemas de control, pues se puedan hablar entre ellos. Será considerado efectos de esta exigencia la automatización y control que tiene un impacto en la eficiencia energética del edificio como recogidos en esta UNE, ¿vale? Al final esta UNE es la que marca el impacto de la automatización y control de estos edificios, ¿vale? Este sería el punto este. Seguimos a otra instrucción técnica y entramos en la 12452, que es la de recuperación de calor de aire extracción, que esta sí que tiene un cambio interesante. En 2013, en el punto 1 nos decía que en los sistemas de climatización de los edificios, en los que el caudal de aire expulsado al exterior por medios mecánicos sea superior a 0,5 metros cúbicos segundo, es decir, a 1.800 metros cúbicos hora, se recuperará la energía del aire expulsado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si teníamos un aula de tipo IDA 2, con 12,5 litros segundo, que es lo que marca el RITE, pues tenemos una demanda de 45 metros cúbicos hora. Entonces, si 40 personas por 45 metros cúbicos hora que tenemos, pues tenemos ya 1.800 metros cúbicos hora. Entonces, ¿qué dice esto? Pues que a partir de 40 personas en este caso, necesitaríamos recuperación de calor. Ahora, con el cambio de la normativa, lo que nos pone es los sistemas climatizados, necesitarán a partir de un caudal de extracción de 0,28 metros cúbicos segundo y de acuerdo con lo establecido en el reglamento de diseño ecológico, pues habrá que poner recuperación de calor. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ya no son 1.800 metros cúbicos el límite, es 1.008. Entonces, para la misma aula, ahora en vez de 40 personas, con tener 23 personas, ya necesitaríamos recuperación de calor. Entonces, como veis, pues es un pequeño apretón en dirección a fomentar la recuperación de calor, ¿vale? Entonces, este cambio es significativo porque al final todo aquel que tuviera en la cabeza el cambio de este 1.800, pues ha de borrar y tener en cuenta ahora el 1.008 metros cúbicos hora, ¿ok? Vale, luego la instrucción técnica 12461, contribución de energía renovable o residual para la producción térmica del edificio, nos dice en el punto 4, es extensa, pero bueno, yo me baso en el punto 4, que veo que es un poco lo más, en mi caso, lo más relevante, y nos dice que en el supuesto de utilizar bombas de calor para cubrir la demanda de climatización, producción de agua caliente sanitaria o calentamiento de piscina, para poder considerar parte de su aporte energético como energía renovable, pues deberán alcanzar un valor de rendimiento medio estacional, lo que se conoce como SPF o SCOP,
superior al indicado en la decisión de la Comisión del 1 de marzo del 2013. ¿Vale? Entonces, esto al final que esta comisión, esa decisión de la comisión lo que dice es que nos da una fórmula para sacar qué parte de la energía que utilicemos para generar agua caliente sanitaria o calentamiento de piscinas va a ser renovable, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues si tenemos el calor, el calor útil de 1.500 kilovatios hora, le ponemos un SCOP de 2,5 que según la norma es el mínimo para cumplir, ¿vale? Es el mínimo para cumplir, pues nos da una energía renovable de 900 kilovatios hora, es decir, de los 1.500 kilovatios hora que va a consumir la bomba de calor o que genera la bomba de calor, los 900 los consideraremos que es energía renovable, ¿vale? Pasamos. Luego en la IT 3.3, el programa de mantenimiento preventivo, en el 2013 nos marcaba una tabla y en el 2021, en este nuevo RITE, lo que nos dice, nos añade es la bomba de calor para agua caliente sanitaria con potencia menor de 12 kilovatios, ¿vale? Que en viviendas nos dice 4 años y en restaurante, en resto de usos 2 años. Nos añade también las bombas de calor de agua caliente sanitaria, que tampoco, como veis, estaban en la anterior norma, entre 12 y 70 kilovatios, y también añade las instalaciones solares térmicas con potencia menor de 14 kilovatios y las instalaciones solares térmicas con potencia mayor de 14 kilovatios, ¿vale? Que como veis no estaban en 2013. Siguiendo con esta parte de la 3.3 y creo que ya finalizando la parte de instrucciones técnicas, tenemos la tabla 3.2, hay una serie de puntos, pero yo solo os he incluido los que se añaden, ¿vale? Se añade el punto 15, que habla de la revisión del estado de los captadores solares, por limpieza, estado de cristales, juntas, absorbedores, etc. El punto 16, que es la adopción de medidas contra el sobrecalentamiento. El punto 17, purgado del campo captación. 18, verificación del estado de mezcla anticongelante. 19, revisión del estado del sistema de intercambio. Y 20, en caso de tratarse de calentador atmosférico, comprobar que se cumplen los requisitos de ventilación exigidos en la norma 60.670. Bueno, al final, como veis, la mayoría de puntos que han metido son sobre solar y luego pues la parte del calentador atmosférico. Vale, hasta aquí hemos visto, llevamos 42 minutos, voy bien, así cortamos lo antes posible. Bueno, hemos visto los puntos relevantes de las instrucciones técnicas. Y ahora, para acabar, voy a hacer un resumen y voy a pasar por los puntos que hemos visto para que veamos de forma global, bueno, todo lo visto. Entonces, dentro del resumen, en lo que es este nuevo RITE, se incluyen las redes urbanas de calefacción y refrigeración y los sistemas de automatización y control. Se incluye el concepto de energías renovables y residuales dentro de las exigencias que deben cumplir las instalaciones térmicas. Se incorpora el cumplimiento a lo referente al etiquetado energético y ecodiseño, ¿vale? Muy importante por lo que os he comentado. Esto ha conllevado a muchos cambios del decreto que hemos hablado. Se modifica los requisitos, los parámetros que definen el bienestar térmico, incluyendo los conceptos de asimetría radiante, gradiente vertical de temperaturas y temperatura de suelo. Esto es lo que hemos visto antes de la temperatura operativa. ¿Vale? Se reduce el porcentaje de personas insatisfechas a menos del 10% y se nos obliga a dimensionar con las temperaturas operativas en calefacción a 21 y en refrigeración a 25. Lo que hemos comentado, esto es para el caso de 1,2 MET y de 0,5 CLO o 1 CLO. ¿Vale? Para otros casos que no sean los de situación sedentaria, pues y la ropa no sea la que hemos comentado, grado de vestimenta, pues habrá que irse a la normativa, a la norma 1 ISO, si no recuerdo mal, 7730 y, bueno, pues tomar los datos que correspondan para dicha situación. También hemos hablado de que los emisores de calefacción deberán estar calculados para una temperatura máxima, ¿vale? Ya no es media, sino máxima de 60 grados. Y con esto fomentamos, o bueno, fomenta el RITE, pues ya trabajar a partir de hoy, justamente porque entramos en vigor, hemos entrado en vigor ya, con baja temperatura, ¿vale? Ya no se puede estar calculando con radiadores de alta temperatura y todo esto.
Luego, los quemadores alimentados por combustibles gaseosos serán siempre modulantes y los quemadores alimentados por combustibles líquidos dependerá de la potencia. Y lo que hemos comentado, combustibles líquidos modulantes para potencias mayores de 70, bueno, pues no es una situación fácil, posiblemente no habrá a lo mejor mucho surtido, puede ser, ¿eh? Esto ya dependerá de los fabricantes. Luego se introduce la preparación de agua caliente para usos sanitarios, haciendo referencia al código técnico y a la normativa UNE, ¿vale? Hasta la fecha el RITE no hablaba de la preparación, específicamente de la preparación de agua caliente sanitaria, y ahora pues ya hablamos de ello. Se permite incluir el sistema auxiliar convencional a un depósito acumulador de una fuente renovable siempre y cuando no suponga una disminución de la eficiencia energética del sistema, es lo que hemos comentado. Antes se prohibía, ahora se permite, pero con justificación, ¿vale? Los emisores térmicos se dimensionarán para temperaturas de calefacción entre 60, o sea, inferiores a 60 grados y para refrigeración superiores a 7 grados. Se reduce el caudal mínimo para la instalación de recuperadores de calor, pasamos de 1.800 metros cúbicos a 1.008. Y bueno, por mi parte, bueno, pues yo he finalizado